loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro. Queridos hermanos, en el Evangelio de este domingo, Jesús resucitado recuerda a sus discípulos que, como estaba escrito, el Mesías tenía que padecer y había de resucitar al tercer día de entre los muertos. En dos cosas quisiera detenerme para que reflexionemos juntos. La primera es las reiteradas veces que Jesús utiliza aquella expresión como estaba escrito, como mi Padre lo había prometido, en un intento permanentemente de revelarse como la promesa hecha carne del Padre. ¿Cómo conoce el corazón del hombre? ¿Cómo nos conoce? Necesitamos por nuestra ceguera descubrirlo una y otra vez. Le pasó con sus discípulos, aquellos que compartieron el camino, que compartieron su mensaje, que vieron sus milagros, que lo miraron a los ojos, que vieron cómo hacía realidad lo que decía. Pero Él conocía su debilidad y cómo los quería. Porque no obstante esa debilidad y esa indecisión y esa duda, Jesús les dijo: ustedes son mis testigos. Realmente hemos vivido hace pocos otra Semana Santa en nuestras vidas. Hemos sufrido con su muerte y hemos celebrado su resurrección. Pero seguimos indecisos. Seguimos indecisos porque no lo manifestamos. No somos sus testigos. ¿Qué es ser sus testigos? Es el segundo punto de reflexión. Testigo es aquel que ve y que escucha. Aquel que puede dar razón porque lo ha vivido. ¿Y qué testigos somos? No es solo de palabra, porque decir sí es muy fácil. Ser testigo con el compromiso. Jesús, el Padre le había encomendado que hiciese lo que hizo. Y Jesús lo hizo y cumplió. Hoy nos lo vuelve a pedir a nosotros. Cada uno tiene la respuesta y es absolutamente personal. Y en un mundo tan hostil es el que nos toca vivir. Eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiarlo para el mundo que Él quiere que sea. No hay obligación, el amor no obliga, el amor compromete. Y cada uno tiene su respuesta hoy. Pero no estamos solos, porque la lucha no es fácil. El evangelista dijo, ¿no? Elevándose, levantó sus manos y los bendijo. Mi nombre es Felisa Aurora Joya de Niván. Pertenezco a la comunidad verbita de Cristo Rey de Córdoba capital. Yo estoy aquí. Para sembrar nuestro sueño de siempre, del mundo que bien se siente.